Amados hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a iniciar la transmisión del mensaje de este día. Vamos a ir a la presencia del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, ante tu presencia estamos, oh Dios, glorificando tu nombre y dándote las gracias por esta oportunidad, pidiéndote que tu Espíritu Santo ponga palabras de sabiduría, palabras de nuevo, oh Dios, y que el mensaje de esta tarde sea transmitido transparentemente conforme al propósito tuyo, pero que tu Espíritu Santo, Señor, quite de mí todo pensamiento ajeno, toda intención, todo pensamiento que no vaya de acuerdo a tu propósito, y que estemos dispuestos a que esta tarde, Señor, nos hables, nos instruyas, para que podamos ser mejores creyentes, mejores cristianos. Bendice a cada uno de los que tú has elegido para que esta tarde reciban la palabra, reciban tu consejo. Y gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, el tema de hoy es con una interrogante, con una pregunta. ¿Qué es el perdón, hermano? Para usted, ¿qué es el perdón? Tal vez usted se habrá preguntado, ¿qué es en sí el perdón? Porque nosotros hablamos del perdón. No muchos lo practicamos, pero está en nuestro pensamiento. El perdón es un principio importante en el reino de Dios. Y todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, vivimos dentro de un reino, y a ese reino se le conoce el reino de Dios. En otras palabras, usted y yo, cuando entregamos nuestro corazón a Cristo, fuimos transportados de un lugar de oscuridad y esclavitud a un lugar de libertad. No libertinaje. El libertinaje es del hombre. La libertad la da Dios a través de Jesucristo. Pero nosotros fuimos transportados de un lugar a otro. Por eso es importante, amado hermano, que nosotros como pueblo de Dios aprendamos a vivir sin resentimientos, sin falta de perdón. ¿Saben por qué? Para poder ejercer poder y autoridad que Dios dio a cada uno de nosotros. Digo esto, amados, porque la verdad es que no se puede ejercer dominio cuando se vive en esclavitud. Cuando se es esclavo, no puede sublimarse, no puede hacer otra cosa más que dejarse dominar. Y eso sucede con todo aquel cristiano que no ha aprendido a pedir perdón y no ha aprendido a perdonar. Sigue siendo un esclavo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos a entrar más adelante sobre eso. Por lo tanto, no puede operar en ese principio de esclavitud dentro de un reino de Dios. No puede. En otras palabras, amado hermano, no nos engañemos. Que porque usted va a la iglesia, o porque usted ofrenda, o porque usted entregó su vida a Cristo, sí, Cristo se comprometió y lo movió de un reino a otro. Pero si hay rencillas en su corazón, si no hay el perdón que Dios demanda de nosotros, usted no puede estar entre medio de dos reinos. No puede. Y nadie puede ejercer autoridad ni poder contra las acechanzas del demonio cuando usted está siendo parte de él mismo.
No puede pensar de que está dentro del reino. Miren, se lo voy a visualizar así. De aquí para acá, ese es el reino donde Cristo nos transportó cuando entregamos nuestra vida a Él. De aquí para allá es el reino del enemigo. De este reino del enemigo surgen todas las maldades, surgen todos los malos sentimientos y la falta de perdón en cada uno de nosotros viene de este reino, del reino de gobernados, porque aquí está el reino de gobernadores. Quedemos claros en esto, amados hermanos, que para ejercer autoridad o poder debemos limpiar nuestro corazón de resentimiento y aprender a perdonar. Porque hay muchos cristianos amargados, frustrados, que ni las azucenas les duelen. ¿Por qué? Y se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no pueden perdonar. Porque hay una raíz de amargura. Porque están viviendo en esclavitud. Usted y yo fuimos creados para gobernar, no para ser gobernados. Si no, vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios dio al hombre autoridad, dio poder. Y mientras Adán estaba en su condición original, ordenaba, le puso nombre a todos los reptiles, a todas las aves, a los seres del mar, les puso nombre a todos, porque tenía la autoridad. Pero cuando pecó, influenciado por el enemigo, vea que el diablo es bueno. El diablo, estando en el huerto, él sabía de que él tiene poder, pero no tiene la autoridad de Dios. Usted tiene poder y tiene la autoridad. Entonces el diablo dijo: yo tengo que ver de qué manera yo saco a este hombre de acá, para que pase a mi reino, al reino de los gobernados. Influenció, y Adán y Eva pecaron. Y ellos le entregaron la autoridad al enemigo. Y vea lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Estábamos allá en el reino de los gobernados, y en Cristo nos transportó al reino de los gobernadores. Entonces recordemos, somos nosotros quienes le damos la autoridad al enemigo para que cambie el orden. Por eso el diablo estaba buscando la manera, porque sabía que él tiene el poder, pero necesitaba la autoridad, y la autoridad se la dio a Adán y Eva. Miren, voy a poner un ejemplo. Cuando hay poder y no hay autoridad, usted busque un uniforme de policía, póngase todo el atuendo de policía, salga con una lámpara y póngase en la esquina de su casa, empiece a parar el tráfico. ¿Se va a parar? Sí, se va a parar el tráfico. Pero el problema va a ser que cuando llegue una patrulla, le van a preguntar: ¿de qué cuartel? ¿A qué cuartel pertenece? ¿A qué subdivisión pertenece usted? ¿Con qué autoridad usted está parando el tráfico? Sin ninguna. El poder se lo da el uniforme, pero no tiene la autoridad para ejercer lo que está haciendo. Y en esas condiciones está el enemigo. Por eso cuando Adán pecó, Dios lo puso en el reino de los gobernados y lo sacó del reino de gobernador.
Por eso usted se da cuenta, si usted es un cristiano bíblico, no cristianito nuevo testamentario, que solamente cruzan hasta el libro de los Salmos, Salmo 23, Salmo 91, Salmo 37. Pero si usted ha estudiado o ha leído el Antiguo Testamento, usted se dará cuenta de que nadie en ninguna parte del Antiguo Testamento se escucha decir de que van a sacar demonios. Nadie. En ninguna parte. Los demonios empezaron a sacarse cuando Cristo vino. Pero antes de Cristo no había nadie. ¿Por qué? Porque ese es el reino de los gobernados y el príncipe de las tinieblas es el que gobierna el mundo. Por eso es que nadie hablaba de sacar demonios. Amados hermanos, por eso el apóstol Pablo, en el versículo que leímos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Porque en esa dimensión hay poder, hay autoridad, hay dominio, pero no podremos ejercer ese dominio ni esa autoridad si seguimos viviendo dentro de la dimensión de lo gobernado. En otras palabras, mientras usted tenga ese sentimiento de falta de perdón en usted, usted no puede decir de que usted está en el reino de Cristo. Aunque usted vaya a la iglesia, porque la iglesia no cambia. Aunque usted esté día tras día en la iglesia, usted está viviendo en esclavitud. Usted es como la higuera, frondosa y bonita, pero solamente de apariencia. Así hay cristianos que están asumiendo, aparentando vivir en el reino de los que gobiernan, pero el corazón está dentro del gobierno de los gobernados. Vean, Juan capítulo 14, versículo 3. Recordemos de que en el contexto Jesús estaba hablando, está narrando la negación de Pedro, todos los acontecimientos que iban a suceder antes de llegar a la cruz. Hay quienes dicen de que cuando Jesús le dice para que donde yo estoy, ¿verdad? Está en presente, no está en futuro. No dice para que donde yo estuviera, no dice, o donde yo esté, no, dice yo estoy. ¿A dónde estaba yendo Cristo? A la cruz. Entonces, cuando Cristo nos muestra esto, es como el Señor podía decir: mientras yo no muera en la cruz, yo no puedo trasladarlos a ustedes al reino de la dimensión de gobernantes. Tenía que pasar por la cruz, porque antes de ascender y ser glorificado, tuvo que resucitar, y antes de resucitar, tuvo que ser crucificado. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos el poder en el nombre de Jesús. Tenemos la autoridad, pero no podemos ejercer autoridad. Vea, ¿cuántos cristianos todavía les mueven el tapete dentro de sus casas? Todavía se vuelven sombristos, porque todavía las malicias del enemigo están dentro. ¿Sabe por qué? Porque dentro del corazón de muchos de ellos no hay ese sentimiento de perdón. Y el perdón no es una opción, es un mandato que Dios en Cristo nos ha dejado. Por eso esta tarde voy a hablar de 3 cosas relacionadas con el perdón. Y esta es la primera: debemos tener un corazón perdonador. Efesios capítulo 4, 32 dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo está ilustrando este versículo como diciéndolo: mira, detente un momentito, siéntate, analiza cuántas maldades hiciste tú antes de venir al Señor.
cuántas cosas desagradables hiciste y cuántas otras estás haciendo hoy en día en Cristo. Mas sin embargo, Dios te ha perdonado para que cuando alguien venga que te ha ofendido, tú lo perdones. Pero tú no quieres perdonar a quien te ofende. Y la pregunta es, ¿somos nosotros más justos que Dios? Porque mire, es fácil. Nosotros muchas veces tomamos esa posición, que nos creemos superiores en justicia, superiores a Dios. Porque Dios nos perdona, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero nosotros, a quien nos ofende, no queremos perdonarle. Y como hijos de Dios, debemos perdonar. De esa misma manera. Usted sabe lo que Cristo sufrió. Padeció, fue humillado, fue escupido, fue golpeado, fue vituperado. ¿Y qué dijo Jesús? Perdónanos porque no saben lo que hacen. Mas nosotros no queremos perdonar. ¿Y saben qué dice algunos hermanos? Ay, pastor, pero es que usted no sabe lo que me han hecho. Usted no sabe todo lo que han hablado de mí. ¿Verdad? Eso es lo que dicen muchos. Usted no sabe, pastor, cuántas cosas han dicho de mí. Pero mire, el Dios que tenemos es un Dios maravilloso. Porque Dios en su palabra ha dejado escrito una respuesta para cada pregunta que nosotros tenemos. No tiene que ir a Google. En la Biblia está la respuesta. Aquellos que dicen, ay, pastor, pero mire, cuánta cosa mi hermana o mi hermano han hablado de mí. Ahora la palabra le dice, no te enojes cuando alguien habla mal de ti, porque tú has hablado muchas veces mal de otros. ¿Cómo la ve? ¿Cómo le quedó? La respuesta a su pregunta: no nos enojemos, amados hermanos, cuando alguien habla mal de nosotros, porque usted y yo hemos hablado muchas veces mal de los demás. ¿Cómo la ve? Le doy la cita para que lo busque. Eclesiastés 7, 21, 22. Ahí tiene la respuesta. ¿Ok? Ahora, el pasaje que leíamos dice, perdonándonos unos a otros como Dios nos perdonó en Cristo. La pregunta es, amado hermano, ¿cómo es que Dios nos perdonó a nosotros? Y la respuesta está en Isaías capítulo 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Aquí hay dos cosas bien interesantes, amado hermano. Bien interesantes. De que Dios nos perdona por amor a sí mismo, no por amor a nosotros. No. Si usted pensaba de que Dios lo perdona porque usted es guapo, porque usted es la cerecita del pastel, se equivocó. Porque Dios no nos perdona a nosotros por amor a nosotros, nos perdona por amor a sí mismo. Eso es lo que dice Isaías. Yo perdono tus rebeliones por a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo que por amor a ti mismo? Haga de cuenta y caso de que Dios le está hablando a usted y me está hablando a mí. Señor, ¿cómo es eso? ¿Por dónde le entra el agua al coco? ¿Cómo es eso de que tú me perdonas por amor a ti mismo? Sí, hijo, es que yo me quiero mucho. Yo me amo mucho. Y yo tengo que perdonarte porque yo no puedo operar en mi justicia enojado contigo. ¿Se da cuenta? Yo no puedo operar mi justicia
cuando voy a tener resentimientos contigo por tus acciones, entonces yo, por amor a mí mismo, yo te voy a perdonar y no me acordaré más de tus pecados. ¿Se imagina si Dios no nos perdona? Si Dios no olvidara, ¿cómo entraríamos a la gloria? Imagínese usted a Dios allá en su trono de gloria, sentado observando al horizonte, y se levanta y dice Dios, ahí viene el que robaba, ahí viene el drogadicto, ahí viene el que maldecía mi nombre, ahí viene el que dejó los hijos abandonados, ahí viene el fornicario, ahí viene el idólatra. ¿Cómo sería nuestra entrada al cielo? Por eso es que Dios dice, y no me acordaré más de tus pecados. Dios es bueno, amado hermano. Ahora, cuando el Señor dice, no me acordaré, viene una pregunta. ¿Así perdonamos nosotros? Padres, ¿así perdonan ustedes a sus hijos? Cuando viene y dice, papá, me equivoqué, perdón. ¿Así los perdonamos como Dios? O cuando necesitan algo y vienen donde nosotros le decimos, no, que hiciste tal cosa, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto. ¿Así perdonamos? Hermana, ¿así perdona usted a su esposo? Usted con su pareja, ¿así lo perdona cuando viene y le dice, perdóname mi cielo, me equivoqué, metí la pata, perdona? ¿Y qué dice usted? Le saca la cartilla, ¿cierto? Y empieza a decirle, no, ya te olvidaste de que el 14 de febrero me dejaste plantada por irte a trabajar para no llevarme a comer. Ya te olvidaste que hace 3 días me dijiste cuatro cosas encima. Ya te olvidaste de que todos los días me tienes que estar dañando la vida. Ya te olvidaste de las ofensas que me hiciste. Ya te olvidaste que ayer me hiciste esto. Y así sucesivamente es la manera como usted perdona a su marido. Por eso alguien dijo, de que las mujeres son histéricas. Dijo, es que las mujeres son histéricas. Y dijo otro, no, son históricas. Y le vuelve a decir, no, son histéricas. Y dice el hombre, no, son históricas porque a ellas nada se les olvida. Pero como creyentes debemos de tener un corazón perdonador, amados hermanos, para no convertirnos en falsos oradores, en un lenguaje más real, para no convertirnos en oradores hipócritas. ¿Sabe por qué? Porque el Padre nuestro dice, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no hemos perdonado. ¿Cómo la ve? Le pedimos perdón a Dios. Perdónanos. Así como nosotros somos hipócritas, porque nosotros lejos estamos de perdonar la falta de aquel. Por eso, amados hermanos, es imposible que un creyente diga que tiene una relación íntima con Dios, que tiene una comunión con Dios, cuando tiene un resentimiento y tiene falta de perdón en su corazón. No puede. Porque la falta de perdón, vea, afecta aún hasta cuando los creyentes llevan la ofrenda al alfolí. Y la palabra nos enseña que si tiene algo con su hermano, deje la ofrenda, simbólicamente, porque si la deja ahí se la clava. Deje la ofrenda y vaya y arréglese con su hermano y luego traiga. Pero usted se dará cuenta cuántas ofrendas, cuántos diezmos
se han echado en el alfolí, que para Dios no fueron recibidas. Para el comité de finanzas, claro, no importa con qué agraviación venga la ofrenda, pero para Dios sí, porque Dios nos manda a que arreglemos con nuestro hermano las deficiencias o las diferencias que tengamos. Segunda cosa, el perdón es importante. Jesús lo enseñó, Mateo 18:15. ¿Por qué es importante, amados hermanos, el perdón? Porque el perdón, dijimos, es un principio del reino de Dios donde hay poder, autoridad y libertad. Pero el que no perdona sigue siendo un esclavo. Y está negando lo que Jesús literalmente dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero si hay amargura en su corazón, cuando hay falta de perdón en su corazón, usted no es libre. Entonces Cristo no hizo la obra en usted porque usted no quiere salir del reino de los gobernantes, o sea, el reino de los gobernados. Usted quiere estar allí donde el diablo le susurra al oído: no lo perdones, tienes que tener vergüenza, mira lo que te hizo, tienes que tener orgullo. Mira tu ego, ¿qué va a decir la gente? Te van a comer, porque mira, le estás perdonando la falta que te hizo. Mas sin embargo el Señor nos manda a perdonar. Pero usted, por hacerle caso al diablo, está rinchando su corazón, se está amargando la vida, está vomitando viles, está frustrado, está amargado, las azucenas no le huelen. ¿Por qué? Porque hay un pecado dentro de usted, que es la falta de perdón. El Señor dijo en Lucas 17:4: si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdóname, perdona. Eso es lo que dijo Jesús. No lo dice el pastor Quijano, lo dijo Jesús. ¿Y quién es usted para denegar la palabra textual de Cristo? ¿Quién? ¿Saben qué pasó con Pedro, verdad? Porque Pedro se la llevaba de muy guapo, de muy hippie japa. Cuando Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Y le dijo Pedro al Señor: 7 veces. ¿Sabe por qué le dijo 7 veces? Porque allá en el Antiguo Testamento Dios perdonaba únicamente 3 veces. Los judíos enseñaban, y hasta hoy enseñan, de que Dios perdona 3 veces. Y al judío que le cometía un error o una falta, podía perdonar la primera, la segunda y la tercera, pero la cuarta ya no había perdón. Pero Pedro, queriendo, vamos a decir, llamar la atención de Jesús de que él era más longánime, le dice: 7 veces. Y el Señor le dice: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. ¡Qué tortura para aquellos cristianos que viven amargados, que tienen el corazón ya como una bomba de tiempo, que se les va a explotar de tantas piedras que llevan por dentro por la falta de perdón, viviendo una vida desastrosa? ¿Se recuerdan del evangelista Gigi Ávila? No fue fácil lo que pasó. Lo que él vivió, la experiencia que él vivió, no fue fácil. ¿Por qué? Porque fue a pedirle perdón, a perdonar al yerno a la cárcel. Porque el yerno con una escopeta le voló la mitad de la cara a su hija y la mató. Lo encarcelaron, sí, y él fue el primero en ir y decirle: te perdono en el amor de Jesucristo.
¿Fue duro? Sí. No fue fácil. Pero Gigi Ávila sabía de que para tener él poder, autoridad ministerial, él tenía que liberarse de ese sentimiento de rencor y tenía que perdonar. ¿Usted lo haría? Muchas veces nosotros no queremos ni perdonar al que se paró en una cucaracha dentro de la casa y la mata la cucaracha y no queremos perdonarle. Ahora imagínense perdonar a quien le mató a la hija. Pero para ministrar, amados hermanos, para poder estar ministrando dentro del reino de Dios, tenemos que limpiar nuestro corazón. Aunque usted vaya a la iglesia, se lo recalco, no importa. Aunque usted cante bonito dentro de la iglesia, no importa. Si usted tiene amarguras en su corazón y falta de perdón, usted no está haciendo nada. Porque usted permanece viviendo dentro del reino de los que son gobernados por el demonio. Y si Cristo está en nosotros, tenemos que perdonar. Pero tenemos que pedirle perdón a Dios. ¿Saben por qué? Porque somos nosotros los que hemos dejado que ese sentimiento, estoy hablando de sentimiento, no estoy hablando de demonio. Porque muchas veces los cristianos son tan fanáticos que cuando se habla de sentimientos piensan de que ya el demonio se le metió a un cristiano. Déjeme decirle de que no. Cuando el Espíritu de Dios está en su corazón verdaderamente, no hay lugar para el demonio. Lo que se meten son los sentimientos. Y tenemos que pedirle perdón a Dios, porque nosotros somos los que hemos abierto la puerta para que ese sentimiento esté dentro de nosotros y no lo queremos sacar. Al final verá qué es lo que sucede. Porque muchas veces reaccionamos humanamente y se nos hace fácil decir: oye, Señor, o te lo llevas o te lo mando por UPS. O decirle a la mujer: o te sometes o te somato. Pero así no funciona el reino de Dios. Así no funciona. Y la tercera cosa, consecuencia de no practicar el perdón, los hermanos. ¿Saben que el perdón físicamente como espiritualmente enferma? Enferma. La gente se envejece rápido por la amargura, por no pedir perdón o por no perdonar. Así, y mueren en una cama y con su rostro desfigurado, amargado, porque salieron de la tierra, salieron de este mundo con ese resentimiento y no perdonaron y no pidieron perdón. La falta de perdón va deteriorando. Por eso, ofensas recordadas son ofensas no perdonadas. Y le doy un ejemplo. Esther, capítulo 7, versículo 9. Amán era un hombre que por años vivió con un rencor en el corazón. Desde allá, desde Éxodo, cuando Moisés tuvo que estar levantando las manos cuando estaba peleando el pueblo de Israel contra los amalecitas. Desde allí tuvo un rencor y Dios dejó estipulado que desde entonces el pueblo de Israel iba a estar en guerra hasta hoy en día con los amalecitas. Llegó Mardoqueo y odiaba a Mardoqueo, porque Mardoqueo, cuando él pasaba en su caballo, no se inclinaba. Levantó una horca de 50 pies de altura para mandarlo a ahorcar. El odio era tanto para él y para los judíos. ¿Por qué? Porque él era descendiente de amalecitas. Y él recordaba lo que había escuchado de las historias de que el pueblo de Israel siempre prevalecía en contra de los amalecitas. Y odiaba. Y ese odio lo llevó a morir en su propia horca. El hijo de David, Absalón, 2 años guardando ese rencor, ese resentimiento con su hermano.
que no fue muy buena ficha, sí, porque sedujo a la hermana, la violó. Entonces Absalón mató a su hermano. ¿Y qué pasó? En la amargura que sentía, que trató de huir y fue quedar enredado en una enredadera del bosque y allí murió. Es importante, amados hermanos, a pedir perdón, porque el perdón es un sentimiento que sale de aquí. El perdón no es mental. Lo mental es, aquí lo llevo a este punto, lo mental es la disculpa. En ningún pasaje usted encuentra que el Señor diga de que debemos disculparnos. Dice que pidamos perdón, porque la disculpa está dejando la puerta abierta para que si en 5 minutos le parte otra vez la sandía, solamente le dice: discúlpeme, hermano. No. Yo conozco una congregación de que la mayoría de los hermanos no saben pedir perdón y lo único que saben es decir: discúlpeme. Y le pueden decir lo que sea y solamente se disculpan. Dios no nos enseñó eso. El hombre ha venido, y de acuerdo al diccionario, porque yo lo estuve leyendo, de que el hombre ha considerado que la disculpa como el perdón es lo mismo. No es lo mismo. Esa es mentira del diablo para detener, para obstruir la verdad en aquellos que quieren conocer de la palabra. No es lo mismo, porque el disculparse es mental, pero el pedir perdón viene del corazón, que es cuando hay quebrantamiento, cuando hay tristeza, cuando hay dolor, cuando uno se gime y dice: no lo vuelvo a hacer, no deseo volverlo a hacer. Ese es el perdón. Y el cristiano, que porque son doctos de universidad, son más torpes, porque creen de que las dos cosas son igual. Dios nos mandó a perdonar, no a disculparnos. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, dijo: perdónalos. No dijo: discúlpalos, Señor. Y maestros de escuela dominical están enseñando el perdón, pero no lo practican. Como le dije, yo no soy predicador de like. A mí no me importan los likes. A mí lo que me importa es presentarle la palabra tal como está escrita. Los likes a mí no me interesan. Yo no vivo de los likes. Yo vivo de lo que Dios hace en mi vida a través de la palabra. Y el diablo no crea, no se está quieto, pero a mí me vale. ¿Saben por qué? Porque Jeremías predicó muchos años y nadie se convirtió. Y fue un predicador que llevaba la palabra y le decía: arrepiéntanse, busquen la senda antigua y el camino que sea bueno, caminen por él. ¿Y qué dijeron? No caminaremos. Porque fue un predicador de la palabra. Y el diablo le dice: mira, si ni te venga, dos. No me importa. Con dos que lo escuchen es suficiente, porque esos dos van a transmitirlo y tarde o temprano esa palabra va a llegar a Dios con un trabajo ejercido aquí en la tierra. Yo no busco y no me interesa amontonar gente que me dé like, por sobarles la espalda, por darles miel con el dedo, por decirle lo que no debo decir. Y es triste. Miren, hermano, le voy a ser sincero. Disculpen, ahora sí les voy a decir disculpen a algunos hermanos de aquí de Honduras, pero yo no encuentro la razón por qué en este país ni se demuestra el amor, porque a los hermanos se les dice: te aprecio, te quiero, te estimo, pero jamás se les dice: hermano, le amo en el amor del Señor. Jamás. Perdón, nunca piden perdón.
todos, la mayoría, solamente saben decir discúlpeme. Yo no sé de dónde salió esa doctrina, porque la doctrina que yo encuentro en la palabra, enfatizándonos, es que debemos de pedir perdón, no disculparnos. Y aquí se da mucho eso, aquí en Honduras. Por eso, esos hermanitos huecos, vacíos, que están practicando el disculpe, déjeme decirle que ustedes siguen dentro del reino de Satanás, esclavizados. Y usted puede ser maestro de escuela dominical, a mí no me importa. Hay que predicar lo que se vive, o hay que vivir lo que se predica. Si usted es maestro de escuela dominical, ponga en práctica la palabra, que la palabra nos insta a pedir perdón y a perdonar, no a pedir disculpas. Porque el perdón es un principio del reino de Dios, donde hay que ejercer poder y autoridad, pero hay que aprender a pedir perdón y a perdonar. Le guste o no le guste, lo crea o no lo crea. Con esto termino. Jesús le enseñó en Mateo 18:24 un ejemplo para que usted y yo comparemos la deuda que tenemos con el Señor, o que teníamos y que el Señor la perdonó por nosotros. De un hombre que debía 10,000 talentos de plata, equivalente a 10,000 millones de dólares, 246,000 millones de lempiras, de acuerdo al comentario Picón. Le rogó a su señor que le perdonara. El hombre mandó a vender sus hijas y su esposa para cubrir la deuda, pero este hombre se humilló y le dijo: ten misericordia de mí. El hombre le perdona la deuda. Cuando sale, encuentra a uno que le debía 100 denarios, equivalente a 20 dólares, 492 lempiras, y le rogaba y lo ahorcaba y le decía: págame lo que me debes. Se dio cuenta el amo y le dijo: no pudiste perdonarle la deuda así como yo te la perdoné. ¿Qué pasó? Lo mandó y lo entregó a los verdugos. Y el versículo 35 de Lucas dice: así también, escuche, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Saben qué representan los verdugos? Escasez, pobreza, enfermedad, opresión, tristeza, amargura, agobiaciones. Así vive todo aquel creyente que tiene en su corazón raíces de amargura y que no ha podido perdonar. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces le preguntamos a Dios: Padre, si soy hijo tuyo, Señor, yo estoy en la iglesia, yo voy todos los días al templo, ¿y por qué me pasa esto? Y la Biblia nos enseña: no le pregunte por qué, dígale para qué. Y la respuesta de Dios va a ser para que aprendas a pedir perdón y a perdonar. Porque eso es lo que sucede. Porque hay cristianos que están en gran necesidad, agobiaciones, enfermedades, que se levanta uno y cae el otro, que todo le sale mal, y se pregunta: pero si estoy cristiano, ¿por qué me sucede esto? Pero la respuesta no es por qué, sino para qué. Para que nosotros entendamos que nosotros tenemos que sacar de nuestro corazón esa raíz de amargura y esa falta de perdón. Como hijos de Dios no podemos vivir con falta de perdón. ¿Quiere ejercer poder y autoridad en su vida, en su casa, en su familia? Aprenda a perdonar y aprenda a pedir perdón. Pero Dios es grande, Dios es bueno. Esta tarde el llamado de Dios es para que nosotros, amados hermanos, después de escuchar la palabra, si todavía hay un sentimiento de amargura, una raíz de amargura en nuestro corazón por la falta de perdón, por lo que nos hizo fulano, por lo que nos hizo tutano o lo que nos hizo mengano, nosotros debemos de pedirle a Dios ser liberados de ese sentimiento, y de esta manera nosotros vamos a experimentar verdaderamente la libertad que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ver.
Padre, gracias. Te bendigo, Dios, y alabo tu nombre y te doy gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. Gracias, Señor, por instruirnos. Gracias por hablar a mi vida. Gracias. Pero en este momento, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego por mí y por cada uno de tus hijos que llevamos dentro esta alforja, Señor, llena de piedras, que no hemos podido perdonar a quienes nos han ofendido. En esta tarde, Padre, yo te ruego de que tú liberes nuestro corazón de ese peso, de esa amargura, para que podamos disfrutar verdaderamente de la paz que Jesucristo nos ofrece. Bendice, oh Dios, a cada uno de mis hermanos, a aquellos que tú elegiste, a los 2 o 3, ¿qué importa, Señor? Tú sabes el propósito, pero bendícelos y bendice a sus respectivas familias. Y que, Padre, la palabra de esta tarde, sabemos que no volverá a ti vacía sin antes cumplir el proceso y el trabajo para lo cual ha sido puesto. Gracias, mi Dios. Perdona nuestras ofensas y perdona, oh Dios, aún aquellos que tienen esa raíz de amargura y que no quieren perdonar. Ayúdanos, oh Dios. Y gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos, y nos vemos la próxima semana si Dios lo permite.